¿Te has encontrado alguna vez con una historia que te deja pensando, que te hace cuestionar lo que creías saber sobre un momento histórico? Totalmente. Hoy nos vamos a sumergir en una de esas narrativas. Me parece perfecto. Una que nos lleva al corazón de la guerra de Vietnam, pero desde una perspectiva que muchas veces se pasa por alto, la de las mujeres que sirvieron como enfermeras. Es fundamental recordar que cualquier conflicto bélico se compone de muchísimas experiencias y testimonios. Y precisamente la novela The Women de Christine Hanna nos da una perspectiva muy poderosa para comprender esas experiencias femeninas en Vietnam. Experiencias que sin duda merecen ser reconocidas y entendidas con toda su complejidad. Exacto. Y es que no estamos hablando de un simple relato de guerra. A través de los ojos de Frankie McGrath, una joven que se une al cuerpo de enfermeras del ejército, vamos a explorar los desafíos únicos a los que se enfrentaron, la increíble valentía que demostraron y ese duro camino de vuelta a casa. Para esta inmersión profunda nos hemos pasado en un resumen bastante completo de The Women y un análisis muy interesante de la novela que encontramos en un podcast llamado Voces en la Zona de Conflicto. Sin duda, unas fuentes excelentes para desgranar las ideas centrales de la novela y, lo más importante, arrojar luz sobre las vivencias reales, aunque ficcionadas a través de Frankie, de estas enfermeras en Vietnam. Claro. Nuestro cometido hoy es precisamente ese, entender qué nos cuenta The Women acerca de estas mujeres y por qué sus historias son tan relevantes hoy en día. Empecemos por el principio, por el momento en el que nuestro protagonista, Frankie, se ve inmerso de golpe en el horror de la guerra. Era una joven de 20 años, del sur de California, con una vida bastante protegida hasta que su hermano se marcha a Vietnam, y ella, impulsada por una mezcla de inquietud y determinación, decide seguir sus pasos, alistándose como enfermera. Lo que la novela describe con crudeza y que el análisis de Voces en la Zona de Conflicto subraya con precisión es esa transición abrupta y traumática. Frankie pasa de la seguridad, digamos, relativa de su vida anterior a un escenario de caos constante, de un miedo que se puede palpar y de la amenaza omnipresente de la muerte. Es un choque que la sacude hasta la médula. Imagínate, pasar de las fiestas en la playa a curar heridas de metralla. Y lo ilustran muy bien con la imagen de su uniforme recién planchado que de repente se siente completamente anacrónico. Totalmente. Insignificante en ese paisaje desolador y destrozado por la guerra. Es como si esa burbuja de inocencia en la que vivía explotara en ese mismo instante. Es una metáfora muy potente. La guerra en realidad despoja a las personas de cualquier ilusión, de cualquier seguridad preconcebida. Y Frankie experimenta una transformación radical, forzada por las circunstancias extremas a las que se enfrenta. Nada volverá a ser lo mismo para ella. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante porque nuestro objetivo hoy es centrarnos precisamente en esa experiencia única de las mujeres en la guerra, y en particular de las enfermeras en Vietnam. Un punto de vista que, como comentábamos al principio, con frecuencia queda relegado a un segundo plano en los relatos bélicos. Efectivamente. Las narrativas sobre la guerra tienden a focalizarse en la experiencia de los soldados varones, olvidando que las mujeres también estuvieron allí desempeñando un papel crucial y afrontando desafíos muy específicos. Su labor en esos hospitales de campaña improvisados, con recursos muy limitados y un flujo incesante de heridos, era extenuante tanto física como emocionalmente. Y no solo eso, sino que además tenían que lidiar con el escepticismo y con los prejuicios por el mero hecho de ser mujeres en un entorno abrumadoramente masculino. Tenían que demostrar constantemente su valía profesional en las condiciones más extremas imaginables. ¿Te imaginas tener que curar a un soldado gravemente herido mientras alguien cuestiona si eres lo suficientemente competente para hacerlo? Así es. A pesar de todo, tal y como destaca el análisis que consultamos, estas mujeres se convirtieron en un faro de esperanza y humanidad en medio de la desolación. No solo proporcionaban cuidados médicos esenciales, sino que también ofrecían apoyo emocional, consuelo, a soldados que en muchos casos eran muy jóvenes y estaban profundamente traumatizados. Eran confidentes, a veces el último rostro amable que veían esos chicos antes de... Vaya. Ya sabes. Entonces, ¿cómo lograron sobrellevar una situación tan espantosa? Parece que la camaradería entre ellas es un elemento fundamental, una auténtica tabla de salvación en medio del naufragio. Sin duda alguna. En ese infierno en la tierra, los lazos humanos se intensifican de una manera muy particular. Las amistades que se forjaban entre las enfermeras eran un ancla esencial, un refugio seguro en medio del caos y del horror. Compartían un entendimiento tácito, sabían que las demás habían vivido y presenciado horrores similares. Era una hermandad forjada en el fuego. Voces en la Zona de Conflicto lo describe de una manera muy gráfica con esa imagen de las enfermeras sentándose juntas después de horas interminables atendiendo heridos. Quizás sin cruzar apenas palabras, pero compartiendo una comida sencilla o simplemente disfrutando de un silencio cómplice. En esos momentos encontraban un respiro, un consuelo y una fuerza renovada. Exacto. Esas relaciones femeninas se forjaron en el crisol de la adversidad y se convirtieron en una fuente primordial de fortaleza y resiliencia.
Se apoyaban mutuamente, compartían sus miedos más profundos y sus escasas esperanzas y se ayudaban a sobrellevar el trauma diario. Y lo más importante, esos lazos no se rompían al regresar a casa, sino que resultaban vitales para el arduo proceso de adaptación a la vida civil. Y hablando de regreso a casa, aquí es donde la historia da otro vuelco muy duro. The Women también explora las enormes dificultades que estas mujeres afrontaron al volver a una América profundamente dividida. Una sociedad que a menudo se mostraba indiferente o incluso hostil hacia los veteranos de Vietnam en general. Así es. El trauma de la guerra no desaparece al cruzar el océano de vuelta a casa. Deja cicatrices profundas, a menudo invisibles a los ojos de los demás. Frankie, al igual que muchas otras, esperaba ser recibida como una heroína tras su servicio, pero la realidad que encontraron fue muy diferente. Se toparon con miradas incómodas, preguntas evasivas sobre su experiencia e incluso con acusaciones directas por haber participado en una guerra tan controvertida. Es terrible pararse a pensarlo. Después de todo lo que vivieron, de todo lo que presenciaron, se sentían aisladas, incomprendidas. El trauma de la guerra se veía agravado por esa falta de reconocimiento y de apoyo en su propio país. Era como si su sacrificio no hubiera valido para nada a ojos de muchos. La novela aborda temas muy importantes y delicados como el trastorno de estrés postraumático, la profunda dificultad de reintegrarse a la vida civil tras la experiencia bélica y esa terrible sensación de invisibilidad que experimentaron muchas de estas mujeres. Su valentía en el frente no se tradujo en reconocimiento al volver a casa, lo que generó en ellas una profunda sensación de injusticia y un aislamiento aún mayor. Pero a pesar de todo ese horror y de ese trauma tan profundo, la historia de Frankie y de sus compañeras enfermeras es también una historia de resiliencia, de una increíble capacidad para sobrevivir, para adaptarse a las circunstancias más adversas y, con el tiempo, para encontrar un nuevo sentido de propósito tras la guerra. Efectivamente. Aunque las cicatrices de la guerra puedan permanecer latentes, la novela nos sugiere que la conexión humana, la búsqueda de un significado vital y la firme voluntad de seguir adelante son fuerzas muy poderosas que pueden conducir a la sanación y a la esperanza. Vemos a Frankie, por ejemplo, estableciendo vínculos con otras veteranas, compartiendo sus dolorosas experiencias y encontrando consuelo en esa comunidad de mujeres que habían pasado por situaciones similares. Sí, y esa conexión a menudo las llevaba a involucrarse en grupos de apoyo, dedicando su tiempo y su energía a ayudar a otras mujeres que habían vivido experiencias parecidas. Es como si cerraran un círculo, encontrando un propósito renovado en ayudar a otras a sanar sus propias heridas, una forma de dar sentido a lo que habían vivido. En definitiva, The Women es un conmovedor testimonio de la fortaleza del espíritu humano frente a la adversidad más extrema. Nos muestra cómo, incluso en las circunstancias más terribles imaginables, las personas pueden encontrar la manera de sobrevivir y eventualmente de reconstruir sus vidas rotas. Para que todo esto resuene aún más contigo, oyente, vamos a intentar traer esta historia a la vida de una manera un poco diferente. ¿Cómo? Voces en la zona de conflicto propone algo que me parece muy revelador, meternos por un instante en un día en la vida de Frankie. Me parece una idea excelente para conectar de una forma mucho más íntima con su experiencia cotidiana en aquel infierno. Sí. Podemos casi escuchar su voz quebrada y sentir el ambiente opresivo y angustiante del hospital de campaña. Imagínate por un momento que tenemos acceso a un fragmento íntimo del diario de Frankie, con los sonidos de fondo de un hospital de campaña saturado. 15 de agosto de 1968. Otro día más. ¿Cómo llevar la cuenta ya? Llegan en oleadas, cada uno peor que el anterior. Un chaval no tendría más de 18 años, con una herida terrible en el pecho. Intenté detener la hemorragia, pero se me fue de las manos. Sus ojos, esa mirada de terror y súplica me perseguirá siempre, lo sé. Después trajeron a una niña. Quemaduras horribles por todo el cuerpo. Su madre lloraba desconsoladamente a mi lado. ¿Qué sentido tiene todo esto? A veces solo quiero gritar hasta quedarme sin voz, pero luego miro a las otras chicas, sus caras agotadas, pero con esa determinación inquebrantable, y sé que no estoy sola en esto. Nos sostenemos mutuamente con las pocas fuerzas que nos quedan. Hoy Carol me hizo reír contándome una historia de su cita desastrosa antes de alistarse. Un pequeño respiro, una bocanada de aire fresco en medio de esta locura. Escuchar esas palabras, aunque sean interpretadas, nos da una idea mucho más palpable del agotamiento físico y sobre todo emocional que sufrían estas mujeres, de la extrema intensidad de sus vivencias diarias y de la vital importancia de esos pequeños momentos de humanidad y conexión que encontraban entre ellas. Y hablando de ideas equivocadas que rodean este tema, también es muy importante abordar algunos de los mitos versus realidad sobre las mujeres en Vietnam, porque a menudo la imagen que tenemos de su papel está distorsionada. Absolutamente. Existen concepciones erróneas muy extendidas sobre el papel fundamental que desempeñaron las mujeres que estuvieron allí. Es crucial poner las cosas en su sitio para tener una comprensión más precisa de su contribución. Claro. Por ejemplo, el mito de que las mujeres en Vietnam se dedicaban exclusivamente a cuidar a los heridos.
La realidad es que, si bien la enfermería era una de sus funciones principales y más visibles, también desempeñaron otras labores cruciales como operadoras de radio, analistas de inteligencia e incluso personal de apoyo en zonas de combate. Y su trabajo como enfermeras exigía una fortaleza física y emocional inmensa, tomando decisiones críticas bajo una presión inimaginable, a menudo con recursos muy limitados. Y otro mito muy extendido es que al regresar a casa fueron recibidas con gratitud y reconocimiento por su servicio. La triste realidad es que muchas veteranas de Vietnam enfrentaron indiferencia, incomprensión e incluso hostilidad por parte de una sociedad dividida. Su servicio a menudo fue minimizado o directamente ignorado y tuvieron que luchar arduamente por ser reconocidas como veteranas legítimas con todos los derechos que eso conllevaba. Es fundamental desmitificar estas ideas preconcebidas para poder comprender la verdadera magnitud de la contribución y los enormes desafíos a los que se enfrentaron estas valientes mujeres. Y para intentar ponernos realmente en su piel, Voces en la zona de conflicto plantea un ejercicio muy interesante al que llaman el juego de los escenarios difíciles. Imagina, como si fueras Frankie, estar en un hospital de campaña completamente saturado, con recursos al límite. En ese preciso instante, llegan 2 heridos críticos al mismo tiempo. Un joven soldado con una grave herida de bala en el abdomen y un civil con múltiples fracturas tras un terrible bombardeo. Sin embargo, solo tienes los recursos médicos y el tiempo para atender a uno de ellos de inmediato. Es una decisión terrible. ¿A quién eliges? ¿Cómo tomas una decisión tan imposible con las terribles consecuencias que inevitablemente acarreará cualquier elección? Es un escenario desgarrador que nos obliga a reflexionar sobre las decisiones imposibles que estas enfermeras debían tomar a diario, la enorme carga ética y emocional que llevaban consigo. No hay respuestas fáciles, y eso es precisamente lo que hace que su historia sea tan profundamente impactante y nos ayuda a comprender la magnitud de su sufrimiento. Es un ejercicio muy potente para generar empatía y para ayudarnos a entender la terrible complejidad moral de la guerra, especialmente para aquellos que estaban en primera línea de la atención médica, lidiando con vidas humanas en un contexto de caos y escasez. Hemos llegado al final de esta inversión profunda en la historia que nos cuenta The Women, pero esperamos sinceramente que esta conversación no termine aquí. La historia de Frankie McGrath, aunque sea una obra de ficción, representa las vivencias de miles de mujeres valientes que sirvieron en Vietnam, y es un recordatorio muy poderoso de la importancia fundamental de reconocer y honrar todas las voces que se alzan en tiempos de conflicto. Absolutamente. Es esencial que estas historias no caigan en el olvido y que sigamos aprendiendo de ellas. Nos ofrecen una perspectiva mucho más completa y humana de la realidad de la guerra y de sus secuelas. Queremos saber tu opinión, oyente. ¿Te ha sorprendido algún aspecto de esta historia que hemos explorado hoy? ¿Conocías el importante papel que desempeñaron las enfermeras en la guerra de Vietnam? Te animamos encarecidamente a compartir tus reflexiones y comentarios en nuestras redes sociales. Queremos crear una comunidad donde podamos seguir explorando estas historias tan relevantes y aprender juntos. Y si te ha conmovido la valentía y la increíble resiliencia de estas mujeres que sirvieron en Vietnam, te recomendamos encarecidamente que busques la novela The Women de Christine Hanna y te sumerjas de lleno en la historia completa. Es una lectura poderosa que te dejará pensando y sintiendo profundamente mucho después de pasar la última página. Además, te invitamos a investigar más a fondo sobre las veteranas de la guerra de Vietnam. Existen numerosas organizaciones y testimonios conmovedores que buscan dar visibilidad a sus experiencias, a menudo olvidadas. Compartir sus historias es una forma muy importante de honrar su sacrificio y asegurarnos de que nunca caigan en el olvido. Recordar estas voces del pasado, a menudo silenciadas, nos ayuda a comprender mucho mejor nuestro presente y, con suerte, a construir un futuro más consciente, donde todas las historias de sacrificio y valentía sean debidamente reconocidas y valoradas. Gracias por acompañarnos en este nuevo Deep Dive. Esperamos sinceramente que haya sido tan revelador e impactante para ti como lo ha sido para nosotros al preparar este programa.